Buenas tardes, profesora. Soy el alumno Luis Leonardo Alfonso Noa y el día de hoy vamos a hablar sobre la política fiscal. Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre su definición. Sabemos que la política fiscal es el conjunto de medidas y estrategias implementadas por el gobierno para influir en la economía de un país. Estas medidas se centran en la regulación de los ingresos y gastos públicos con el objetivo de lograr una serie de metas económicas y sociales. En los objetivos, acá podemos ver que está la estabilidad económica, la redistribución de la renta y el crecimiento económico. La estabilidad económica puede controlar la inflación, el desempleo y estabilizar el ciclo económico. Acá como podemos ver, esto está con control de la inflación y reducción del desempleo. El control de la inflación es que la política fiscal puede ayudar a controlar la inflación mediante la regulación de gasto público y la recaudación de impuestos. Y en la recaudación del desempleo es donde que a través de la creación del empleo público y la inversión en proyectos de infraestructura, el gobierno puede reducir el desempleo. Y acá como podemos ver en la redistribución de la renta, esto es reducir las desigualdades económicas mediante la recaudación y redistribución de ingresos. Acá como podemos ver esta reducción de desigualdades y el apoyo a los más necesitados. En la reducción de desigualdades es donde que mediante impuestos progresivos y programas de gasto social el gobierno puede reducir las desigualdades económicas y apoya a los más necesitados, donde que el gasto en servicios públicos como salud, educación y vivienda beneficia especialmente a los más sectores más desfavorecidos de la sociedad. Y el crecimiento económico, donde que esto es fomentar la inversión y el desarrollo económico sostenible a largo plazo. Acá como podemos ver está el fomento de la inversión y el desarrollo sostenible, donde que el fomento de la inversión es donde que la inversión en infraestructura, educación y tecnología crea un entorno favorable para el crecimiento económico. Y el desarrollo sostenible, donde que la política fiscal puede apoyar el desarrollo sostenible mediante la financiación de proyectos ecológicos y la promoción de prácticas empresariales responsables. Ahora hablaremos sobre los instrumentos de la política fiscal. Para comenzar, vamos a hablar sobre los impuestos, gasto público y pues los impuestos son los que son tributos que las personas y empresas deben pagar al gobierno para financiar el gasto público. En los tipos de impuestos acá pues vemos que están los directos y los indirectos. Los directos son los que graban los ingresos y la riqueza de las personas y empresas, mientras que los indirectos es donde que graban el consumo y las transacciones. Y en el gasto público, pues sabemos que el gasto público es una inversión y gastos realizados por el gobierno para proveer bienes y servicios públicos. En los tipos de gastos podemos ver que está la corriente y la inversión. En la corriente, pues son gastos en salarios, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del gobierno. Y la inversión es donde que son gastos en infraestructuras, educación, salud y otras áreas que promueven el desarrollo económico a largo plazo. Y como podemos ver acá en tipos de política fiscal, está la expansiva y la contractiva, en donde que pues la expansiva es donde que aumenta el gasto público y reduce los impuestos para estimular la demanda agregada y combatir el desempleo. Acá como podemos ver está el aumento del gasto público, donde que es la inversión en infraestructura y servicios públicos, y la reducción de impuestos, donde que aumento del poder adquisitivo de los consumidores y empresas. Y la contractiva, donde que esto es que reduce el gasto público y aumenta los impuestos para controlar la inflación y reducir el déficit presupuestario. Características. Pues esto tiene su reducción de gasto público, disminución del gasto en servicios públicos y transferencias. Y está en aumento de impuestos, donde que es disminución del consumo y la inversión. Y por último, acá como podemos ver están los efectos de política fiscal, donde que es el corto plazo y largo plazo. El corto plazo son, ya saben, que es efectos inmediatos de las medidas fiscales en la economía.
Y largo plazo son los efectos sostenibles de las políticas fiscales en la capacidad productiva y la estructura económica. Espero que me hayan entendido y gracias por escucharme.